Quisiera dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por poder organizar estas jornadas asociadas a la exposición Extremadura, una historia grabada en piedra, recientes hallazgos arqueológicos. También quisiera dar las gracias a Marta y a Ángel por organizar esta mesa y a Juanjo, que son los que han estado trabajando por parte de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural en esta mesa y todos los trabajos arqueológicos asociados a la exposición que he mencionado antes. Esta mesa redonda y estas jornadas pues se asocian a esa idea de la difusión del patrimonio cultural y más específicamente del patrimonio arqueológico, ese patrimonio más sensible, desgraciadamente más expoliado, menos entendido por la sociedad civil, con menos idea de concepto de identidad cultural y al mismo tiempo, concretamente lo que vamos a tratar hoy, están asociados a la gestión del patrimonio arqueológico que se encuentra en unas situaciones un poquito complejas asociadas al cambio climático, como es el embalse de Valdecañas y todo ese patrimonio arqueológico que estaba bajo agua y que en función de la situación climática que tengamos sale o no sale a la luz. Y hay que decir que, esto voy a tirar para casa, lo siento, están asociadas estas actividades a un programa que estamos haciendo en el Ministerio de Cultura que culminará en septiembre, un programa bajo los auspicios de la UNESCO, que se llama Mondiacul, es una reunión de ministros de cultura que tendrá lugar a finales de septiembre en Barcelona, internacional, 194 países, esperemos que vengan, y donde se habla de la cultura desde todos los puntos de vista. Y uno de los puntos de vista es la cultura y el cambio climático. Y evidentemente, esta mesa redonda está muy asociada a esa importancia que tiene el cambio climático a la hora de estudiar el patrimonio cultural. Bien porque emerge o bien porque el cambio climático puede ayudar o no ayudar a la conservación del mismo. En el caso del embalse de Valdecañas, cuando hay sequía, pues su conservación siempre es un poco más complicada. Al mismo tiempo, está asociado a otra de las líneas de trabajo de esta reunión internacional, que es la cultura en la era digital, la importancia de la documentación y en el siglo XXI, evidentemente, esa documentación asociada a los mundos digitales. Y ya no vamos a entrar en el campo de inteligencia artificial, que arqueología e inteligencia artificial también podrían tener otra línea más de trabajo. En relación al embalse de Valdecañas, simplemente comentaros que por mi parte, y aquí también voy a tirar por mi parte personal, que yo no soy arqueóloga, soy gestora cultural, sí que he de decir que concretamente el dolmen del Guadalperal, del que también creo que os van a hablar, fue mi primera declaración de bien de interés cultural, con lo cual le tengo un cariño especial. Nunca olvidaré aquel verano de sequía, en el mes de agosto, que no paraban de llamarnos que qué hacíamos con el dolmen, porque nuestro departamento lleva también el patrimonio cultural subacuático y a raíz del dolmen es cuando el Ministerio de Cultura empieza a mirar hacia sus aguas interiores. En arqueología subacuática habíamos trabajado siempre en aguas exteriores y en aguas internacionales, un poco no más asociado al patrimonio cultural subacuático de los pecios, con la complejidad jurídica que lleva eso. Y cuando surge el caso del dolmen del Guadalperal, pues claro, hay que trabajar también las aguas interiores y más concretamente los embalses y las confederaciones, y a partir de ahí pues surge una línea de trabajo, aparte de la declaración de Vic, y surge una publicación que también es una de las cosas que se van a tratar hoy en esta mesa redonda. Y pues aquí están Ángel, Juanjo y Marta, que ayudaron en unas jornadas que hicimos, y a partir de ahí en establecer un protocolo de actuación en casos como el dolmen de Guadalperal. También quisiera ya, antes de dar la palabra a Ángel y a Marta, dar las gracias a la Junta de Extremadura. Creo que estos casos es en los que se ve que, a pesar de esa complejidad que tiene el territorio nacional, que tiene España, entre Estado, comunidades autónomas, que nadie más que los que vivimos en España lo entendemos, sí que creo que es la clara demostración de que es necesario siempre trabajar en equipo y que la competencia o no competencia es un mero trámite desde un punto de vista jurídico y de gestión, cuando lo importante es ir más allá y es conservar ese patrimonio cultural. Y en el caso del embalse y en el caso de esta publicación y del dolmen, yo creo que este ha sido el gran reflejo, ¿no? Este trabajo en equipo con todas las administraciones, central, autonómica y entidades locales. Y al mismo tiempo, creo que en este caso ha sido muy importante la colaboración con la propia sociedad civil. El patrimonio arqueológico, como bien sabéis todos, es un patrimonio en riesgo, débil, con una situación de expolio continua, donde además hay mucho
documentado, pero no en continua protección o vigilancia, y por ello es tan importante la sociedad civil. Gracias a la sociedad civil, es gracias a la que podemos conservarlo, sabemos si sube, baja el agua, si se ha expoliado o no, nos da la información de dónde pueden estar ciertos yacimientos o de ciertos objetos, denuncian casos de expolio, y bueno, creo que en este caso también fue muy importante esa participación de la sociedad civil. Y bueno, sin más, dejo aquí a los que son realmente los que saben del tema. Yo ya os digo, mera gestora. Y bueno, pues a Marta y Ángel, muchísimas gracias por organizarlo y todo vuestro. Bueno, muchas gracias, María. Simplemente añadir que, como sabéis, esta mesa redonda se ha organizado a colación de la exposición temporal que actualmente podéis visitar en el Museo Arqueológico Nacional, en la sala de novedades arqueológicas. Particularmente del embalse de Valdecañas procede el Berraco de Alija, que fue restaurado en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y que se exhibe por primera vez al público en esta muestra. Así que si no habéis tenido la oportunidad de visitarla, pues desde luego hoy podría ser un buen momento. Y bueno, esta mesa redonda creemos que es fundamental porque muestra un programa piloto que además creemos que ha sido rotundamente exitoso, ¿no? Que demuestra cómo la colaboración interinstitucional, la colaboración con la sociedad civil, como mencionaba también María, produce efectos muy beneficiosos no solo para la conservación del patrimonio arqueológico, sino también para la puesta en valor de los entornos en los que este aparece, ¿no? A lo largo de las mesas y de las diferentes ponencias, pues vamos a ir viendo todo el tipo de intervenciones arqueológicas que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo desde el año 2019, ¿no? Desde las actuaciones de prevención, ¿no? A través de prospecciones sistemáticas, la elaboración en colaboración con la Junta de Extremadura, con el SEPRONA, Guardia Civil, etcétera, de listados de bienes en peligros que conllevaron, bueno, pues la actuación y las excavaciones de urgencia en muchos casos, y en otros pues la puesta en valor de elementos arqueológicos clave del entorno, como es el propio dolmen del Guadalperal, ¿no? Y para ello también, de la mano de la primera intervención de Ángel Villa, pues vamos a ver cómo los protocolos de intervención adecuadamente estructurados y planificados pues son una herramienta fundamental, ¿no? Para que los resultados sean buenos. Dicho esto, bueno, presento a Ángel a su intervención, Arqueología en los embalses, adecuación de la praxis y protocolos de actuación. Ángel Villa es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo con la especialidad de Arqueología. Durante la década de los 90 y los 2000 llevó a cabo trabajos arqueológicos, sobre todo vinculados al Parque Arqueológico de Río Navia en Asturias y también los yacimientos castreños de Os Castros y de Chao San Martín. Posteriormente se incorporó a la Administración como técnico de museos en 2009, llevando a cabo sobre todo labores relacionadas con la comunicación, primero en el Museo Nacional de Escultura y luego en el Museo Nacional de Antropología, y es desde 2020 y hasta 2023 cuando pues es jefe de sección de Arqueología de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, ¿no? Donde en este tiempo fue cuando precisamente pues, participó en los diferentes trabajos de urgencia y las campañas planificadas en torno al embalse de Valdecañas, pero también en otros entornos también semianegados, ¿no? De embalses, como es el caso del de Orellana o el de Iznájar. Y bueno, actualmente es jefe de área de la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación en América Latina y el Caribe en AECID. Al margen de lo extraño que resulta que alguien de AECID os dé una charla de arqueología, ¿no? Pues mi labor en las jornadas de hoy sobre todo es introducir un poco cómo son los procedimientos arqueológicos relacionados con la intervención específica en embalses de agua, ¿no? Que tiene pues, su propia manera de actuar y que intentaremos pues, repasar un poco con qué problemas nos encontramos y cómo intentamos solucionarlos. Para empezar, los agradecimientos, como pongo. Sé que, claro, soy el primero en hablar, no el último, y entonces tengo que empezar pues, dando las gracias. A veces puede parecer, sobre todo en un museo como este, que las piezas arqueológicas surgen en las vitrinas, en los museos, ¿no? Pero obviamente detrás de la arqueología hay personas que recuperan esos objetos y que les dan un contexto cultural sin las cuales pues, nada de esto, ¿no? Podría pasar.
y como imagino que gran parte de vosotros sabéis, es una profesión pues muy sacrificada, ¿no? Que te exige mucho y te da a veces muy poquito. Y entonces, pues quería lo primero, pues recordar a todos los compañeros que en esas campañas estuvieron presentes y que veis, pues en esta diapositiva está la propia Marta, Emilio, Juanjo, no Carlos. Hace unos años hubiese parecido impensable que se pudiese montar un equipo de arqueólogos funcionarios del Ministerio de Cultura para que llevasen a cabo una intervención directa en campo, y se hizo. Y bueno, hoy vamos a presentar los resultados, que yo creo que fueron muy buenos desde mi humilde opinión. Obviamente también dar las gracias a los compañeros de la Junta de Extremadura. Hubiese sido imposible sin su trabajo previo hacer estos trabajos, y recibimos siempre un apoyo por su parte para llevarlos a cabo. Y bueno, por supuesto, a la subdirectora en el momento, ¿no?, que era María, y que nos apoyó también en todo momento. Bueno, vamos a empezar por lo arduo, pero creo que es necesario contextualizarlo, ¿no? ¿Qué pinta el Ministerio de Cultura y la Administración General del Estado haciendo arqueología? En estos años, ¿cuántas veces nos habrán dicho, pero qué hacéis haciendo arqueología si eso es de las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, para entender por qué estábamos allí, lo primero que tenemos que entender es qué es un embalse, ¿no? Aquí tenéis la definición de la Ley de Aguas directamente, que nos dice que es el lecho o fondo de un embalse superficial, o sea, que el lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando esas alcanzan su mayor nivel, ¿no? Es decir, en un embalse no solo es embalse la parte que está cubierta por el agua, sino la que podría llegar a cubrir en toda su extensión, ¿no? Lo declara dentro del dominio público hidráulico. Esto es muy importante porque el dominio público hidráulico en todas las ocasiones es competencia de la Administración General del Estado, y establece unas limitaciones de uso. ¿Qué significa esto? Que los embalses sirven de manera principal para, como recurso hidráulico. No se les puede dar un uso diferente si se pone en peligro ese uso hidráulico, ¿no? Por ejemplo, pues no puse nada más aquí, tenemos que tener en cuenta que todo lo que hay construido dentro de un embalse es declarado inmediatamente ruina, salvo ejemplos muy puntuales, ¿no? Y tiene una ley de seguridad específica que indica pues, que además el uso se rige por unas normas concretas que tienen que comprobar las confederaciones hidrográficas, ¿no? Que son las competentes en esto. Y ahora vamos a nuestra ley de patrimonio. Nuestra ley de patrimonio dice en su artículo 6b que la Administración General del Estado es competente cuando los bienes de patrimonio que gestiona son bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos. Obviamente, como es fácil, yo creo, de comprender, poco hay más por encima de un servicio público que asegurar la gestión del agua, la llegada de aguas, tanto para el regadío como para la población. Y como es la conferencia hidrográfica quien domina el embalse, pues, y esto es un servicio público, es una de las pocas competencias que sí que son de la Administración General del Estado, bueno, o no tan pocas, y que por eso pues, éramos nosotros competentes. La siguiente, bueno, los actores. Que seamos nosotros competentes, lo único que significa, o sea, el Ministerio de Cultura en este caso, es que somos los que firmamos el papelito para que los arqueólogos puedan actuar allí. Obviamente no significa que no haya más actores que estén involucrados, por supuesto. Como indicábamos antes, para hacer arqueología es fundamental que todas las administraciones estén a la par y de acuerdo. Y como indicamos, cuando empezamos los trabajos que se empezaron en el embalse de Valdecañas, que por cierto antes no lo recordé, el iniciador fue en ese momento jefe de servicio de arqueología en el IFCE, Isaac Sastre, que luego fue director general. Fue el primero, ¿no?, que se acercó por allí y empezó estos trabajos. Debería ser él en realidad el que estuviese dando esta charla, pero bueno. Cuando empezaron esos trabajos se monta un grupo de trabajo con Extremadura específicamente, con la Confederación Hidrográfica, con el SEPRONA, con todos los actores vinculados para ver cómo proceder. Siempre es de la mano. Una cosa es ser competente para la autorización y otra cosa es que no se tenga que trabajar en conjunto. La Junta de Extremadura, de hecho, es la que nos ofrece una serie de datos que ya disponía de bienes arqueológicos en el entorno y que nosotros comprobamos y ampliamos con otras localizaciones. No tengo foto de los compañeros de Extremadura. Os aseguro que la mano de la izquierda es de Vicente Contreras, técnico de la Junta de Extremadura, de Protección de Patrimonio. A la derecha veis a los compañeros de la Guardia Civil y en el centro también realizamos, aparte de los trabajos que hicimos propios nosotros,
también hicimos una serie de contratos, los hizo el IFCE, los hizo la Subdirección de Gestión, para llevar a cabo una serie de catas y de excavaciones, por ejemplo, en el Dolmen de Guadalperal, a través de la Universidad de Alcalá de Henares, que es lo que tenéis en el centro. Pero no solo eso, en el embalse también hay actividad civil, ¿no? Lo que veis aquí son un par de barcos. Una de las actividades que se propone por parte de Extremadura para revitalizar la zona, tanto de Valdecañas como del resto de embalses, es actividades hidráulicas. Bueno, pues la persona que llevaba los barcos y a los turistas resultó fundamental también para informarnos de diferentes aspectos que ocurrían en el embalse. La comunicación a través de él era la posibilidad de tener noticias directas de lo que pasaba allí, ¿no? Con lo cual, pues también hay que contemplarlo, ¿no? como actor. Procedimiento. Bueno, aquí voy a ir un poco más rápido por no ser específicamente, por no ser muy pesado, y aparte está en el artículo, ¿no?, de la publicación que sacamos más desarrollado, pero sí que me gustaría tocar algunas especificidades a la hora de trabajar arqueología en los embalses. Claro, la primera de ellas es que es un terreno que históricamente no estaba cubierto de agua y en un momento determinado pasa a estarlo. La inmensa mayoría de los embalses de nuestro país, cuando se crean, la arqueología no está implantada de manera profesional, o sea, hay arqueólogos, pero no está implantada en todo el territorio, con lo cual no existen cartas arqueológicas previas a la creación de esos embalses, ¿no? O sea, no tenemos esa información. Hay algunos que sí, ¿no?, como por ejemplo el de Buendía en Guadalajara, pero hay otros, en la inmensa mayoría, como pasaba en Valdecañas, pues no. En el caso de Valdecañas, por ejemplo, García Bellido, un tal García Bellido, es el que se encarga de ir a recuperar lo que puede, ¿no?, antes de que se anegue de agua todo el terreno. Y entonces, claro, lo que nos encontramos es que cuando baja el agua no sabemos muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar porque no tenemos documentación previa. La documentación, los mapas, como sabéis, son fundamentales en cualquier prospección arqueológica, pero aquí más, y sobre todo los históricos. A la izquierda veis un mapa actual, este es el embalse de Buendía. A la izquierda veis un mapa actual y a la derecha un mapa histórico. Claro, la información nos lo da el mapa histórico. Estos son los baños de la Isabela, ¿no?, de época de Isabel II. Y entonces, claro, toda la documentación histórica es la que nos da algún dato, porque la actual, pues obviamente es agua únicamente. Hay que empezar con todo ese estudio. Y, por supuesto, la fotografía aérea. El vuelo americano del 56 y del 57 es fundamental, porque en ese momento gran parte de los embalses todavía no están en marcha, que es la que tenemos abajo, que vemos ahí los baños, ¿no?, de la Isabela. Pero también en las épocas de sequía, pues la fotografía aérea satelital que se pueda localizar, que también nos da pistas de dónde puede haber esos yacimientos que podemos localizar en esos embalses. Fijaros cómo, curiosamente, esta fotografía, que es del NOAA, yo creo que es del 98-99, da más información que el vuelo americano, porque en ese año hubo más sequía, o sea, estaba el nivel del agua más bajo que incluso antes de la creación del embalse. ¿Qué hacemos en este primer momento? Pues intentamos reunir toda la información que está disponible en aquellos embalses de los cuales sí que se dispone de cartas arqueológicas y al mismo tiempo intentamos localizar referencias, noticias, o sea, todo lo relacionado con yacimientos arqueológicos en las zonas donde hay embalses. Este mapa que veis en general, en grande, se hizo a través de un contrato del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y lo que es un sistema de información geográfica que situó toda la información que estaba disponible cuando empezamos, en el año 2022, de yacimientos en embalses. De la forma que ya teníamos un punto de partida para empezar a trabajar al margen de la fotografía aérea y de los mapas, ¿no? Todo lo que podía estar escrito se encargó para que nos lo pasasen esa información y nos diesen exactamente las coordenadas. Ese trabajo, claro, obviamente fue fundamental, al margen de, como decíamos, la comunicación con los compañeros de Extremadura que nos decían dónde había bienes, porque era la manera también de poder acercarse a un embalse cuando bajaba el nivel de agua y comprobar los datos que teníamos y ampliarlos con otros restos que podía haber en la zona. ¿Y qué fue lo que hicimos, ¿no? Lo vamos a ver, bueno, puedo ir intercalando, lo que también lo hablo más al final. Intervenir arqueológicamente en embalses es tener una comunicación muy estrecha con las confederaciones hidrográficas, con Seprona, o sea, con todo el mundo, porque nunca sabes cuándo de repente te va a bajar el nivel del agua, te van a quedar en la superficie restos arqueológicos y, por supuesto, ya os sabéis, es impepinable, vas a tener una patrulla de piteros yéndote a hacer el agujero allí inmediatamente. O sea, es que es instantáneo, tiene un sentido arácnido, es increíble.
al día siguiente están allí. Y entonces hay que estar pendientes para ir inmediatamente, ver lo que hay, ver cómo protegerlo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pongo prospección porque hicimos campañas arqueológicas regladas en verano, pero gran parte de los viajes que hice yo, que hizo Juanjo, que hizo Marta, eran simplemente por la llamada de la Confederación o de la comunidad autónoma, en plan, oye, que acaba de bajar el agua y hay una cosa que no sé lo que es, pero hay un agujero al lado. Y dices tú, bueno, ya la tenemos, ¿no? La prospección es casi como el viaje de Neil Armstrong a la Luna, porque el agua, cuando baja, ¿no? O sea, dispersa un montón los materiales, ¿no? Y los uniformiza. Luego Emilio nos va a hablar de Augustóbriga, pero uno de los principales problemas, por ejemplo, en Augustóbriga es que era muy difícil de diferenciar lo antiguo de lo moderno, porque el agua dispersa y equipara, ¿no? todos los objetos. Fijaros, ¿no? Cómo esto es Augustóbriga, ¿no? en Valdecañas, fijaros cómo estaba. Pero aún así, pues con toda nuestra voluntad y con ese equipo del Ministerio de Cultura, fuimos a los diferentes embalses, intentamos prospectar a pie, ¿no? Y localizar pues, los diferentes elementos que podían haber, al margen de la información que habíamos recabado y que nos había pasado la Junta de Extremadura para este caso. Bueno, lo que os digo, el problema de esto es que el agua limpia la superficie y entonces, en la mayor parte de los casos, deja directamente el estrato arqueológico. O sea, no hay que retirar estratos estériles, ¿no? Inmediatamente te deja el bien directamente allí. Esto es, bueno, no me viene el nombre de embalse en Badajoz, es una villa, es Peñaflor, una villa romana estupenda, que afloró en los últimos 10 años, yo creo que 3 veces nada más, por lo que nos decían los compañeros de Extremadura, y coincidió que fui yo a verla en el momento que afloró, y como veis, al día siguiente ya había alguien que había intentado llevarse una columna. Yo creo que se dio cuenta después que no era fácil llevársela al hombro 5 kilómetros, la dejó allí, pero que os imaginéis que esto es lo que nos encontramos en cuanto baja el embalse, es decir, los bienes arqueológicos directamente a la vista. Bueno, aquí ya meto muy rápido porque no quiero quitar tiempo a mis compañeros. Metodologías. Bueno, todos sabemos que los drones actualmente son fundamentales para la arqueología. En el caso de los embalses, por lo que acabo de decir antes, con bienes arqueológicos que están a ras, ¿no? Y que se ven perfectamente, es espectacular el funcionamiento del dron. Es decir, un dron nivel usuario, este dron lo llevábamos nosotros, lo llevaba yo, lo llevaba Marta, es de un juguete, ¿no? Directamente. Simplemente con subir 50 metros, ya veis que esto es en Iznájar, localizamos un yacimiento que estaba sin catalogar, ¿no? También parece una villa romana, simplemente nada más levantar. Entonces, un instrumento que nos resultó muy adecuado para este tipo de entornos fueron unos drones normales, es decir, simplemente por poder ver un poco desde arriba, porque al estar tan limpio el estrato se veía perfectamente. Pero, por supuesto, también el profesional. Esto es Augustóbriga de nuevo. El dron profesional, la ortofotografía, como bien puede explicar Juanjo, que esto fue encargo del IPCE, nos ayuda, por ejemplo, a repasar o a comparar diferentes fotografías de diferentes años para ver cómo el agua afecta al yacimiento. O sea, cómo el agua al subir y bajar va golpeando en los márgenes del yacimiento y va eliminando partes. Las partes azules que veis aquí de Augustóbriga son partes que de un año hacia otro fueron derrumbándose debido a la acción del agua. ¿Qué hacíamos en las campañas, al margen de esa intervención de urgencia, ¿no? Fuimos, yo creo que 3 años hicimos una pequeña campaña en verano para hacer cosas. 2 cosas fundamentales. La primera de ellas, documentar, ¿no? Es decir, bueno, acaba de bajar el agua, tengo aquí restos que obviamente son arqueológicos, no hay ningún elemento monumental como el berraco que veremos después que tenga que recuperar, pero quiero recuperar la información arqueológica que pueda. Pues lo que hicimos fue catas, ¿no? En las cuales poder por lo menos saber qué cronología tenía el yacimiento, ¿no? Y qué era lo que teníamos delante, ¿no? Esto lo llamamos Los Santos, en Valdecañas también. Lo hicieron 2 compañeros, ¿no? Peri del Museo de Mérida y Rafa Sabio, actual director del ARCUA, y bueno, pudimos saber pues, que era un yacimiento pues, tardo antiguo, ¿no? Y luego salvaguardar. Otras ocasiones, a través de la información de los compañeros de Extremadura, pero también a través de localizaciones que hicimos a través de las prospecciones, encontramos piezas arqueológicas que consideramos que había que recuperar y había que llevar a un museo. Y lo que hicimos fue pues, moverlas.
tuvimos el problema que gran parte de ellas eran bastante grandes y bastante pesadas, ¿no? Te podéis ver el berraco, ¿no?, que está expuesto ahí fuera, que es una de las que recuperamos, y bueno, pues nada, tuvimos que moverlas a través de paletizándolas, como veis en esta fotografía, y una parte de ellas fueron al IFCE para ser estudiadas, restauradas, ¿no?, y ponerlas bien, y otras, por ejemplo, una inscripción de Augusto Óbriga directamente depositadas en el Museo de Cáceres. Por supuesto, difundir, o sea, todo ese trabajo que hicimos en este tiempo, los técnicos del Ministerio de Cultura escribimos los sucesivos artículos como los que veis aquí. Empiezo con el de Nans. Nosotros nos movemos en un campo intermedio entre la arqueología terrestre y la arqueología subacuática, ¿no? Ya veis que mi intervención es básicamente de arqueología terrestre por una razón: me da mucho miedo el agua, jamás en la vida me pondría un buzo, me bajaría a sujetar un pecio, o sea, no. O sea, yo soy del de que baje el agua, que yo voy, pero a mí lo otro no me metáis ahí. Pero es verdad que hay, claro, un punto en común muy claro, ¿no? Y entonces Arqua, ¿no?, siempre nos ayudó en ese punto en común, y también, de hecho, hicieron algunos trabajos con agua, directamente con barcos, sondeos, ¿no? Por ejemplo, se hizo un sondeo del dolmen de Guadalperal, ¿no?, directamente con técnicas de la arqueología subacuática, pero insisto, yo no me voy a meter porque no es mi terreno ni tengo intención. Y bueno, pues diferentes artículos que, como veis, no solo son arqueológicos, sino también de gestión de los propios yacimientos. ¿Cómo se organiza todo esto? Bueno, pues con mucho cuidado, ¿no? Básicamente. Esto es las líneas de ocupación de agua del embalse de Valdecañas, ¿no?, en Extremadura, que es uno de los lugares donde más tiempo estuvimos y donde más tiempo trabajamos, de diferentes años, ¿no? Veis que este año 2025 está disparado por razones obvias que creo que todos sufrimos el mes pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues este año en principio no se prevé que baje lo suficiente el agua como para que podamos actuar. Pero otros años, como veis en la gráfica, más o menos sí que se puede prever, ¿no? Veis que alrededor de la semana 31 a la 39 son momentos en los cuales suele estar bajo directamente el embalse, y entonces pues podemos pensar, bueno, pues por esa etapa, haciendo esto con más embalses, a lo mejor podemos prever que podríamos hacer una intervención planificada y reglada en el embalse. Aún así, no siempre funciona. Hubo años que íbamos a hacer esa intervención en un embalse concreto, tenía mucha agua y tuvimos que ver en estos datos de ocupación pues cuál estaba más bajo y dónde podíamos actuar en la zona. Para esto, por tanto, en Vuelvo a Insistir, es fundamental el apoyo de la Confederación Hidrográfica, que es la que nos avisa pues, de cuál es su política hidráulica. Tenemos que aclarar que la política hidráulica no solo depende de la sequía, es decir, no solo se trata de que estemos en un periodo de sequía para que el embalse esté bajo, también depende del uso, ¿no?, del propio embalse. Puede que tengamos también una bajada, o sea, una confluencia de factores, que estamos en sequía, como nos pasó algún año, pero que también se tenga que utilizar el embalse para generar electricidad de una manera más potente y, por tanto, baje el nivel. Como también os decía antes, luego también hay que establecer protocolos concretos y específicos, que es cuando me están expoliando un bien arqueológico en un embalse, pues tengo que tener los contactos directos con quien está en el terreno para inmediatamente poder ir y poder recuperar lo que pueda o poder ver qué ha pasado ahí. ¿Qué os puedo decir? Es desesperante. O sea, llegar a un embalse en el cual lo más valioso que podían haber sacado es una moneda de 3 euros y que por eso hayan hecho agujeros sin ningún tipo de control, ¿no?, como si fuese un deporte, un día entero. Bueno, en fin. Que sepáis de todas maneras que no siempre sale bien. No voy a entrar en más detalles, pero hace pocas fechas se pudo recuperar una pieza que salió de esta manera, de esta zona, y al final pues los cogieron, ¿no?, y la pieza volvió a la administración. Vale, documentación específica. Otra de las cosas concretas que tiene la intervención en embalses es que hay que hacerla muchas veces. Es decir, claro, esto no es visito un yacimiento, hago directamente el estado de situación,
saco el informe del yacimiento y ya está. Cada año que el agua sube y baja hay cambios en el yacimiento, con lo cual cada vez que, en principio, el protocolo lo que debería establecer es que tendría que hacer visitas regulares para ver cómo evoluciona el yacimiento a través de la subida y bajada de agua, ¿no? Esto que veis aquí es Peñalosa, uno de los principales yacimientos del bronce de la península ibérica, ¿no? Excavado por Paco Contreras. La parte de arriba está perfectamente restaurada y la parte de abajo, como veis, el agua cada vez que sube y baja golpea, ¿no? Y entonces, claro, hay que estar constantemente pendiente de, parece que lo tienes controlado, pero de repente el agua te juega una mala pasada, ¿no? Y tienes que volver. Entonces, ¿qué planteamos en nuestro protocolo? Pues que en realidad hay una periodicidad, es decir, se hace una intervención, se hace una prospección, un estado de conservación del yacimiento, pero luego hay que volver a visitarlo para comprobar cómo va evolucionando, porque las propuestas de mantenimiento y de salvaguarda y de control que hay que hacer sobre él tiene que ver con la evolución y no solo cómo lo vemos en cada momento que vamos. Ahora llega la parte más romana, más arqueológica. Bueno, pues vista la importancia que comentábamos antes de tener una planificación adecuada para que en los momentos en los que urge la actuación, esta se haga de forma adecuada y exitosa, nos vamos a meter de lleno en las intervenciones, ¿no? Con la ponencia de Juan José Gordón, actuaciones en la cuenca de Valdecañas, documentación, excavación y recuperación del patrimonio arqueológico. Juan José Gordón es historiador y arqueólogo por la Universidad de Valencia, con premio extraordinario de fin de carrera y máster universitario en arqueología. Actualmente funcionario de carrera, desempeña su trabajo como jefe de servicio de arqueología en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura, habiendo coordinado congresos nacionales e internacionales sobre patrimonio arqueológico. Forma asimismo parte de consejos editoriales en diferentes revistas y dirige la línea editorial propia que de arqueología tiene el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Además, es autor de diferentes publicaciones revistas de impacto. Buenas tardes, muchas gracias, Marta. Mi ponencia va un poco a continuación al hilo de lo que ha comentado el compañero Ángel. ¿Se me escucha bien o la voz va y viene? Bien, yo voy a hablar de las actuaciones arqueológicas que hemos hecho en la zona del embalse de Valdecañas. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que todas estas actuaciones que voy a nombrar han estado acompañadas de intervenciones de conservación, caracterización de materiales, etcétera, que a continuación abordarán mis compañeros Pedro y Héctor. Aquí tienen una imagen del embalse de Valdecañas, una ortofoto con todos los municipios afectados. La zona del embalse en realidad es el río Tajo. El entorno de Valdecañas posee un potencial arqueológico enorme, con una horquilla temporal que oscila desde el Paleolítico inferior hasta época moderna. Todo este patrimonio quedó cubierto por las aguas como resultado de la construcción del embalse de Valdecañas entre 1957 y 1964, que precisamente ha sido lo que recientemente o desde los años 60 ha articulado este entorno y de hecho ha modificado sustancialmente el paisaje. ¿Me escucho con un retorno? ¿No? Vale. Tras más de 60 años totalmente sumergido, este patrimonio, en el verano del 2019, coincidiendo, como comentaban mis compañeras María y Marta, con un periodo de extrema sequía, el agua descendió y gran parte de este patrimonio quedó al descubierto. Inmediatamente después, el Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, coordinó un grupo de trabajo con el objetivo de adoptar todas aquellas medidas oportunas para la conservación, protección y también documentación de todo este patrimonio. Sí quería recalcar que el éxito de este proyecto se debe a que hemos logrado reunir en un mismo grupo de trabajo a diferentes expertos y especialistas de diferentes ámbitos y también a todas las administraciones públicas y otras instituciones, como la Universidad de Alcalá, por ejemplo, también afectadas. De otra manera, no podríamos haber alcanzado los resultados que seguidamente voy a sintetizar. Bien, aquí tienen un plano
a color del embalse de Valdecañas. Cuando visitamos el embalse por primera vez, en 2019, contábamos con una información muy escasa de lo que nos podíamos encontrar. La bajada del agua nos dio la oportunidad para redactar y actualizar un catálogo de yacimientos y elaborar una carta de riesgo sobre el patrimonio arqueológico de Valdecañas a partir tanto de la revisión de la bibliografía, es decir, de todo lo que se había publicado hasta ese momento, como también gracias al trabajo de campo. Esta información, de hecho, nos ha servido como punto de partida para tomar decisiones en materia de documentación, pero también de protección y de conservación de algunos de los bienes arqueológicos que veremos a continuación. Aquí les he puesto una tabla con el recuento total de sitios arqueológicos clasificados por términos municipales. Pueden ver Berrocalejo, números de yacimientos que están inundados, no inundados, el total, etc. Y aquí tiene un ejemplo de los sitios que fueron documentados en el término municipal del Berrocalejo, con su inscripción cronológica, código de la Carta Arqueológica de la Junta de Extremadura, etc. Bien, en verano del 2019 recibimos el aviso de la bajada del agua del embalse, como les comentaba al principio, que había dejado al descubierto el dolmen de Guadalperal. El dolmen de Guadalperal es un monumento megalítico, como pueden observar desde esa imagen aérea, todavía parcialmente sumergido, y también en las dos imágenes de detalle de la derecha, una todavía con un poquito de agua y luego ya totalmente emergido. Se trata de un dolmen de corredor con una cámara funeraria de 5 metros de diámetro y un pasillo de 10 metros de longitud. Ese anillo perimetral de bolos de cuarcita que pueden observar en la imagen, en realidad es fruto de una intervención arqueológica de los años 20 que hizo Hugo Obermayer, retirando todo el túmulo que en origen cubría el dolmen. De forma que digamos que todo el sustrato que estaría encima, cubriendo esta estructura, quedó alrededor, de forma perimetral. Bien, ¿qué hicimos en el dolmen de Guadalperal? En primer lugar, la documentación geométrica. Hicimos una restitución fotogramétrica a partir de los vuelos americanos de los años 40 que permitió reconstruir la topografía original de la cuenca de Valdecañas. A esto sumamos fotografía aérea mediante dron y láser escáner terrestre. Los resultados de estos dos trabajos de documentación fueron esta nube de puntos y estos modelos tridimensionales y digitales que pueden observar en la imagen. Pero no solo documentamos la parte terrestre, aérea del dolmen, sino también la parte subacuática, la parte, digamos, cubierta por las aguas, a través del multihaz y el sonar de barrido lateral. La izquierda tiene una imagen del equipo que mediante una embarcación neumática estuvo tomando los datos y el resultado fue una topografía tridimensional de la plataforma donde se levantaba el dolmen y su entorno, como pueden observar en la imagen de la derecha. De esta forma logramos una documentación del sitio multitemporal, porque teníamos diferentes capas, desde el 19 hasta el 21, y tanto terrestre como subacuática. Con toda esta información estábamos en condiciones de valorar las posibles afecciones que podía sufrir el dolmen de Guadalperal por el hecho de estar en ese contexto semisumergido. Los resultados, una vez analizados, demostraron que la terraza donde se ubicaba el dolmen, como pueden observar, es estable en su base y que no corría riesgo de derrumbe. Y tampoco se detectaron movimientos estructurales de los ortostatos. Quedaba por estudiar el dolmen desde el punto de vista arqueológico y para ello en 2021 hicimos una excavación mediante sondeos, tanto en la cámara funeraria como en la zona de contacto entre el túmulo y el exterior del conjunto megalítico. Queríamos, lógicamente, como decía, el dolmen ya estaba excavado por Hugo Obermayer en los años 20 y lo que pretendíamos era alcanzar tanto niveles subtúmulo, bajo el túmulo, niveles de ocupación, como también si las fosas de cimentación de los ortostatos podía haber algún nivel todavía arqueológico sin tocar. También hicimos una prospección intensiva del entorno del dolmen y, como pueden ver en la imagen derecha, pues, básicamente documentamos microlitismo, pues hay hojitas, desechos de talla, puntas, geométricos, etc. Pero también sabíamos por la documentación de antiguos trabajos de Obermayer que se había documentado cerámica de cocción reductora hecha a mano y también cerámica de 100 pozuelos.
con el estudio de todos estos materiales pudimos concluir que existía una amplia horquilla temporal que oscilaba desde seguramente finales del quinto milenio antes de nuestra era hasta el tercer milenio antes de nuestra era. Y por el momento no hemos podido documentar restos humanos dentro del dolmen de Guadalperal, lo cual por otro lado era previsible teniendo en cuenta también la acidez de los terrenos donde se levanta el yacimiento. Por último, para monitorizar el estado de conservación del dolmen desde que emergiera en 2019 y valorar cómo respondía a las diferentes medidas implementadas en materia de conservación, que luego explicarán mis compañeros, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España hacemos una revisión periódica mediante la comparación geométrica de las diferentes capas de nubes de puntos a partir de un mapa colorímetro, como pueden observar en pantalla. Este mapa lo que hace es contrastar las diferentes capas geométricas y detectar si existen cambios estructurales en los ortostatos o también en el propio suelo, por ejemplo, con procesos de sedimentación o procesos de erosión. Como ven, no hay ningún tipo de modificación. Además del dolmen, intervenimos en muchos más sitios. Aquí, insisto, voy a hacer una breve síntesis porque dispongo solo de 20 minutos y hemos seleccionado un poco lo más llamativo. Muy próximo a Dolmen, a 30 metros del arroyo de la Retama, que es un afluente del Tajo, se localizó una escultura de granito, como pueden ver en imagen. Rápidamente se desplazó un equipo de arqueólogos hasta el lugar y la excavamos en 2021. ¿Qué documentamos? Como pueden ver, una escultura zoomorfa que representa una pareja de suidos unidos por el cuerpo, por eso decimos que es una escultura geminada. Los dos animales carecen de cabeza porque no se conserva. Tenemos que remarcar que es una pieza bastante excepcional porque es la segunda geminada documentada en toda España, seguida de la de Alcolea de Tajo, en Toledo. Las patas tampoco se conservan, solo los extremos proximales y carece de peana. Y en la parte ventral, la parte de abajo, no se ha documentado los órganos sexuales primarios, pero sí un pequeño apéndice que recorre la pieza longitudinalmente y que marcaría el eje de simetría en el momento de esculpir las dos figuras. Y finalmente, en el límite caudal de ambos animales se insinúa someramente la representación de la cola de ambos suidos. Pues bien, aunque no se representaron los órganos sexuales primarios, desde un primer momento advertimos que sí que había diferencias morfológicas entre los dos animales, diferencias relacionadas con caracteres sexuales secundarios que se adquieren o se manifiestan sobre todo en edad adulta. ¿A qué me refiero? Si ven la pantalla, me refiero a la cresta dorsal. El ejemplar que tenemos a la derecha tiene cresta dorsal, el izquierdo no. Es de mayor tamaño, un 11% más grande, la hechura es más angulosa, la otra es más grácil y además es 4 centímetros más alto y presenta mayor desarrollo muscular. En suma, un conjunto de evidencias biométricas y fenotipos que son totalmente compatibles con la representación de un macho y una hembra. En este caso, nos atreveríamos a decir que estaríamos ante la primera escultura de berracos donde hemos documentado la presencia de una hembra. Saben que hasta ahora era un fenómeno escultórico vinculado exclusivamente al macho o, en todo caso, se clasificaban como asexuados. Precisamente los resultados de esta investigación son muy interesantes desde nuestro punto de vista porque nos invita a reflexionar sobre la presencia femenina en este fenómeno que, como decía, hasta ahora siempre ha estado vinculado al macho y sobre todo propone una relectura de lo que hasta ahora siempre hemos considerado asexuados. Quizás desde esta nueva óptica de identificación de caracteres sexuales secundarios, podamos llegar a conclusiones distintas de lo que la historiografía tradicionalmente ha mantenido. Aquí ven cómo la prensa se hizo eco de esta noticia que les acabo de resumir. Otro berraco que pudimos recuperar y que forma parte de la exposición que tienen en la sala de novedades del museo, se encontraba rodeado de agua a las faldas de la fortaleza califal de Alija y se recuperó en 2022 gracias a un operativo muy complejo, como pueden ver en las imágenes, donde participó una embarcación y una grúa.
Representa un suido en posición cinética, con la cabeza agachada, representación de los colmillos, y está en una clara actitud de ataque. Algo, por cierto, nada habitual en estas esculturas. Les recuerdo simplemente a título informativo que solo tenemos documentadas 30 en actitud de ataque frente a las más de 120 que existen en la cuenca del Tajo en actitud estática. Resulta muy interesante que esté en esta actitud de ataque porque varios investigadores mantienen que esto es indicativo de que podía existir un poblado y que esta escultura actuara a modo de guardián protector. Precisamente en el momento de recuperación de esta escultura vimos indicios arqueológicos suficientes para considerar que estábamos en un castro betón. Por lo tanto, podría en este caso confirmarse una vez más esa hipótesis. Y aquí abajo tienen la foto ya en la exposición de aquí del museo. El tercer verraco que pudimos documentar es el de Peraleda de San Román. Tuvimos noticia de él por primera vez en 2019. Se encontraba parcialmente enterrado, como pueden ver en las imágenes, en un llano donde se produce la confluencia entre los ríos Tajo y Gualija y que actualmente ocupa una plantación de olivos. Una primera inspección in situ de los técnicos del Ministerio de Cultura en verano del 21 comprobó que se trataba del verraco de los tres, el de mayores dimensiones, lo tengo por aquí anotado, tiene 1,65 por 1,50 de altura, y en este caso, como pueden comprobar, la estética de la escultura es mucho más esquematizada que los anteriores. De hecho, si comprueban las extremidades podrán ver que son prismáticas prácticamente y está en posición estática. Y otra cosa interesante de esta escultura es que tiene una falta volumétrica en el vientre que recorre desde la zona dorsal hasta la zona ventral del animal. Una falta volumétrica realizada, por otro lado, intencionadamente. En el siglo XIX fue bastante habitual reventar varias de estas esculturas porque corría la leyenda de que muchas de ellas tenían tesoros. Entonces, pues seguramente aquí empezarían a intentar romperlo y cuando vieron que solo había granito, pues desistieron de hacerlo. Sin embargo, les decía que en el 21 hicimos una primera inspección, pero precisamente ese otoño subió el agua de forma repentina en el embalse y no pudimos acabar las actuaciones sobre esta escultura. De forma que tuvimos que esperar un año al verano siguiente, el verano de 2022, para por fin poder excavarlo y así conocer las dimensiones reales, documentar el alcance de esa falta volumétrica que les comentaba y también valorar su estado de conservación. También llevamos a cabo un importante trabajo de documentación a partir de un levantamiento fotogramétrico que nos permitió obtener modelos 3D. Porque aquí sí que hicimos modelos 3D y no en los dos anteriores, porque esta escultura en principio se quedó, no la recuperamos. Consideramos que por el peso, las dimensiones que tenía y el lugar donde se encontraba de muy difícil acceso por carretera, complicaba o minimizaba el riesgo de expolio. Y ya termino con el yacimiento del Valle de los Santos. Como consecuencia del expolio que comentaba mi compañero Ángel en diferentes áreas de la cuenca del embalse, se decidió llevar a cabo actuaciones puntuales de emergencia para documentar otros enclaves arqueológicos, y fue el caso del Valle de los Santos. Durante una inspección preliminar detectamos la presencia de algunas estructuras que estaban junto a improntas circulares, como la que pueden ver en la imagen del medio, y que podían corresponder con silos de almacenamiento. Tristemente, algunas de estas improntas, como la de la imagen que he seleccionado, se encontraba totalmente alterada su relleno, seguramente como producto de alguna actividad arqueológica ilícita. ¿Por qué? Pues seguramente las confundieron con sepulturas de incineración y buscarían algún tipo de ajuar. Junto a estas improntas de silos de almacenamiento también documentamos unos enterramientos en cista, como el de la imagen que ven a la izquierda, que también estaban igualmente expoliadas, en este caso de un individuo de edad adulta. En fin, ante las señales de expolio tan evidentes que detectamos, se decidió llevar a cabo una intervención de urgencia sobre el propio yacimiento para hacer una evaluación. De manera que excavamos tanto un silo como una de estas tumbas, concluyendo que se trataba de un asentamiento romano especializado en la producción de aceite, con una ocupación que al menos se extendería hasta la tardoantigüedad. Digo explotación de aceite porque también se documentó una prensa
pueden ver perfectamente los surcos. En la imagen de la izquierda es el estado original como nos la encontramos y en la derecha pues ya una vez excavada. Seguramente estaría en un contexto primario, de forma que la prensa estaría encima, arriba, colocada con el pico vertedor orientado hacia la fosa, y en esa fosa se colocaría un depósito donde verter todo el aceite, ¿no? Ese depósito es lo que llamamos lacus. Y aquí, en la imagen anterior, tenemos el silo también igualmente excavado. Y finalmente, pues todo lo que les he resumido en estos escasos minutos lo tienen totalmente desarrollado, por si fuera de su interés, en esta relación de artículos y publicaciones en la que hemos trabajado todos los técnicos de todas las administraciones e instituciones que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Damos paso ahora a dos compañeros del Instituto del Patrimonio Cultural de España, a Héctor Bolívar y a Pedro Pablo Pérez, que en este caso nos van a hablar también del papel fundamental que cumplen los estudios posteriores, ¿no? Imprescindibles para extraer información que luego es esencial para reconstruir el pasado de las piezas que se hallan en contextos arqueológicos. Y esto lo van a hacer a través de la ponencia Análisis de materiales y biodeterioro en yacimientos arqueológicos anegados por el embalse de Valdecañas. Héctor Bolívar es licenciado en Biología por la Universidad de Alicante en la especialidad medioambiental. Ha participado en varias excavaciones arqueológicas y paleontológicas, tanto en trabajo de campo como en estudios posteriores, también en lo que tiene que ver con análisis de isótopos estables o de ADN antiguo, y desde el año 2020 trabaja en el Instituto del Patrimonio Cultural de España en la sección de biodeterioro. Por otro lado, Pedro Pablo Pérez García es geólogo también del Instituto del Patrimonio Cultural de España, máster en gestión medioambiental, especialista en petrología aplicada a la restauración de monumentos, habiendo participado en sus últimos 25 años en estudios analíticos en más de 400 monumentos. También ha participado en numerosos proyectos de investigación, publicando trabajos relacionados con estudios analíticos en patrimonio, y ha impartido también más de 60 conferencias y ponencias en distintos cursos, másteres y congresos, habiendo sido profesor asociado en el Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca, ¿no? Y en relación con las actuaciones en el embalse de Valdecañas, pues ha caracterizado los materiales presentes, su estado de conservación y los posibles tratamientos de consolidación, tanto en el dolmen de Guadalperal como también en el berraco geminado que nos acaba de contar Juanjo, y son algunos de los asuntos en los que van a ahondar a continuación. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Cuánto rollo he puesto. Pero bueno, muchas buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Tanto mi compañero Héctor como yo vamos a hablar sobre los materiales y biodeterioro que aparecen en el dolmen de Guadalperal del embalse de Valdecañas. Bueno, yo voy a hablar esencialmente de los materiales y mi compañero hablará posteriormente sobre los procesos de biodeterioro. Para contextualizar un poco, para empezar a hablar del dolmen, vamos a tratar sobre su estado de conservación. En primer lugar, es necesario contextualizar, ¿no? Relacionar el estado de deterioro de la piedra con los efectos que pudiera causar el agua del pantano realmente es una excesiva simplificación, ¿no? Es necesario tener en cuenta que muy probablemente el material original que se utilizara tendría ya una cierta alteración, que ha estado sometido este material a una meteorización aérea durante miles de años y que ha habido intervenciones, por ejemplo, las que comentaba Juanjo en los años 20 sobre este bien, ¿no? Otra cuestión importante es que hay procesos erosivos que actúan sobre la plataforma del dolmen como consecuencia de la dinámica del agua. Hay una conservación diferencial en función del tipo de materiales que tengamos, con mejor conservación en general de las pizarras y las cuarcitas frente a los granitos y las areniscas. Es bastante significativa la meteorización física de los ortostatos
con existencia de procesos de desarrollo, desfoliaciones y desplacaciones, disgregaciones granulares o fracturas. Hay una meteorización química puesta en manifiesto sobre todo por la oxidación y presencia de una costra biológica generalizada que cubre todos los ortostatos. Y finalmente hay que hacer mención a que la afluencia de visitantes en algunos casos ha supuesto, como ya ha quedado evidenciado, un cierto descontrol con presencia de basuras o incluso rotura de algún parcial de algunas piezas. Aquí vemos unas imágenes comparadas del año 2019 y 2021 en el que se puede ver los procesos erosivos a los que hacía referencia. A la izquierda se ve el año 2009, aquí se ve cómo, como consecuencia de la retirada de las aguas, se produce un lavado de los materiales finos. Aquí vemos, por ejemplo, que en la base de este ortostato se producen cubetas de erosión, o en la parte inferior vemos claramente cómo hay pérdida de arena, que en algunos casos puede llegar a suponer 10 o 15 centímetros. Y aquí vemos pues, distintos procesos de alteración y formas de alteración, exfoliaciones, presencia de una costra biológica, roturas que parecen bastante recientes, desplomes de algunos ortostatos, evidencias de las intervenciones de Obermayer que supondrían un cosido posiblemente de estos materiales, descalce de las plataformas de hormigón, o en este otro ortostato, que es de los que peor estado de conservación presentan, podemos ver fisuras abiertas, exfoliaciones o oxidaciones. ¿Cómo hemos estudiado los materiales pétreos? Pues en un primer momento, mediante su estudio en el yacimiento. Este estudio se ve limitado por la costra que lo recubre casi totalmente, pero en función de la forma, de los ortostatos, del tamaño y de los minerales presentes, podemos tener una primera aproximación. Fue necesario recoger algunas muestras, 8 de material pétreo y 2 del hormigón, para que pudieran estudiarse en el laboratorio. Principalmente se estudiaron mediante técnicas analíticas, microscópicas y se complementaron con difracción de rayos X. Los materiales que hemos encontrado han sido básicamente 3 tipos. Granitos, unos de grano fino, otros de grano grueso y otros con carácter porfídico. Rocas metamórficas, fundamentalmente cuarcitas y pizarras entendidas en sentido amplio. Y un tercer tipo, poco frecuente, que corresponde a areniscas arcósicas, que son un material que aflora en las cercanías, ahora hablaremos de ello, del dolmen, y que es mucho más poroso y de una génesis mucho más reciente que los otros materiales. Ahí vemos los materiales existentes, vemos distintos tipos de granito en la parte superior, simplemente mirando estos pequeños fragmentos de tamaño apenas de 1 o 2 centímetros, podemos ver las diferencias que existen entre unos y otros. Rocas metamórficas en el medio, con esta, por ejemplo, que estoy señalando, correspondería a una pizarra y esto a una cuarcita. La existencia de una arcosa, como vemos aquí, y distintos tipos de hormigones que se muestrearon. Para estudiar estas rocas lo que hacemos es estudiarlas en un microscopio óptico, donde podemos reconocer los minerales en función de sus características ópticas. Y en función de esas características ópticas podemos clasificarlo en función de que exista un tipo de mineral o en un porcentaje u otro. Luego eso lo hemos complementado con estudios de microscopía electrónica que nos permiten conocer el quimismo de cada uno de los minerales y el grado de alteración existente. Aquí vemos otra roca diferente, esta es una cuarcita compuesta por granos exclusivamente de cuarzo. Aquí vemos silicio, es una roca muy compacta, y aquí vemos cómo las uniones entre los granos realmente están muy soldadas, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Una vez que reconocimos los tipos de materiales pétreos, lo que hicimos fue recurrir a los mapas geológicos de los alrededores y vimos que los materiales que habíamos estudiado coinciden
totalmente con los que afloran en el entorno del dolmen. Estos tipos, los que viene 23, 24 y 25, corresponden a distintos tipos de granito. Este material de aquí corresponde a arcosas y estas serían exactamente las mismas pizarras y cuarcitas que hemos estudiado. También hemos estudiado las costras. Esto voy a pasar más por encima, puesto que lo va a desarrollar más mi compañero Héctor. Diré simplemente que aparecen de manera generalizada en todos los ortostatos, que son de manera calcítica y sobre todo que no son costras salinas en el sentido de que haya sales solubles que pudieran hipotéticamente dañar al material pétreo, que fue una de las cosas que en algún momento se dijo sobre esas costras. No hay esos materiales, lo veremos. El límite entre la costra y el sustrato pétreo es muy neto y hay un grado de adhesión muy baja y con frecuencia en la superficie de la costra vemos una acumulación de diatomeas, que veremos a continuación, que son algas de naturaleza silicia. Las imágenes estas de muestras de mano nos permiten ver el material soporte y la costra con distintas características. A veces existe una parte inferior de naturaleza calcítica a la que superpone una parte en la que es más evidente el origen biológico. A veces solo se desarrolla, como abajo, el componente biológico. Podemos ver aquí también la precipitación de esa calcita, bien en cristales, se ve aquí con esa exfoliación romboédrica, o con morfologías fibrosos radiadas, como se puede ver en las otras fotografías. Y algo que resulta evidente en esta imagen es que el grado de adhesión entre el soporte y la costra es muy bajo y además no hay una interacción entre esa costra y el soporte. Aquí vemos, estos son las costras, las películas de diatomeas que aparecen superficialmente y corresponderían a los últimos microorganismos que quedaban en la lámina de agua y que cuando se va evaporando pues mueren y se acumulan en superficie. O aquí vemos procesos de precipitación bioinducida de calcita, que son estos anillos que aparecen al lado de estos filamentos. Otra costra de diatomeas. Y eso mismo lo podemos ver en diapositivas como esta, en la que sobre una imagen representamos la composición química elemental. Como ven, la costra es de naturaleza calcítica y sobre ella, sobre esta pizarra, se desarrolla en general con un grado de adhesión muy bajo. Lo mismo ocurre cuando tenemos un granito, como este caso de aquí, con distintos minerales, y sobre ellos aparece la costra carbonatada. Sobre las sales, que era una de las cuestiones que en principio se lanzó la voz de alarma sobre que pudiera suponer un peligro para el yacimiento. Bueno, pues se han estudiado tanto en el propio monumento como en el laboratorio. El estudio en el monumento se hizo con una técnica que se conoce como conductimetría de contacto y se realizaron medidas sobre 9 ortostatos. En realidad ahí vemos los puntos, los distintos ortostatos y vemos los puntos de medida y vemos que en general existe un claro predominio de valores muy bajos y bajos de conductividad que indican valores de concentración salina poco importantes. Solo en uno de los ortostatos existían cierta concentración. Con relación a las sales, también pudimos hacer estudios en el laboratorio y en esta imagen en la que se superpone hay una pizarra y lateralmente una costra carbonatada, vemos que también hemos representado los elementos individuales y vemos cómo el cloro y el sodio, que combinados corresponden a la halita, una sal, aparecen en la parte exterior de la costra, pero nunca sobre el material pétreo, por lo cual es evidente que no le están dañando, ¿no? Por último, voy a hablar de las actuaciones de conservación en el dolmen, que básicamente se guiaron por el principio de mínima intervención y consistieron en una limpieza superficial, luego después de esa limpieza superficial de restos vegetales y algunos restos de basura, se procedió a la selección de zonas de aprovisionamiento, tanto de arena como de gravas, se rellenó con arena compactada, se instaló una malla de fibra de vidrio
se rellenó con gravas y cantos y finalmente se levantó un muro de contención. Aquí vemos un poco un esquema de todo esto y aquí tenemos la zona de aprovisionamiento de gravas, la zona de aprovisionamiento de arenas, el proceso de extensión y de compactación de la arena, la instalación de la fibra de vidrio en distintas direcciones y posteriormente el relleno con gravas y como última actuación vemos la construcción de este muro de contención para evitar que el agua pudiera erosionar el interior del dolmen. Pues yo voy a pasar a hacer lo que es el... Gracias. Bueno, el resumen de lo que es el estudio del biodeterioro. Como han comentado anteriormente, el dolmen, principios se estudian en el 2019, se hacen una serie de catas de limpieza y unas tomas de muestras, y es en la intervención del 2021 cuando intentamos dar un poco más de profundidad a lo que es el estudio del biodeterioro, con una toma de muestras tanto sobre lo que estaba creciendo sobre esos ortostatos, caracterizar qué agentes biológicos tenemos en el dolmen, de qué tipo son y qué acción están haciendo. Y, como ha comentado Pedro, pues es muy importante la interacción de estos agentes biológicos con el soporte, con los ortostatos, para ver qué grado de daño están haciendo sobre ellos o no están haciendo daño. Bueno, el biodeterioro simplemente lo entendemos como un cambio indeseable que dependerá de la naturaleza del material y de su entorno. Aquí es evidente que el entorno del material, al estar completamente sumergido durante tantos años, ha influido mucho en cuál es el agente que va a hacer ese deterioro, ese daño. Principalmente lo que vamos a ver son que los agentes biológicos son algas, cuyo requisito principal es tener luz y agua. Y evidentemente es lo que tienen. El biodeterioro podía ser de tipo estético, de tipo físico, de tipo químico. El tipo estético lo que iba a hacer es una interferencia en la lectura de la obra. El tipo físico, las algas lo hacen sobre todo porque tienen una serie de elementos extracelulares que al aumentar y disminuir el nivel de agua del embalse se hinchan y se deshinchan, aumentan y pierden volumen, que lo que puede, si estas algas están muy en contacto, muy unidas a la superficie de los ortostatos, pueden llegar a hacer algún tipo de erosión o de meteorización bioinducida. Y también podría haber un deterioro de tipo químico que principalmente podía ser por el cambio del pH circundante. Bueno, al igual que hicieron los geólogos, que hizo Pedro, lo que hicimos es tomar una serie de muestras de agua, el biofilm, etcétera, de una serie de ortostatos. Y según lo que teníamos en cada una de las muestras, hicimos una identificación de las algas, principalmente con microscopía óptica y electrónica. Lo que encontramos en este biofilm y estas algas que había sobre los ortostatos, bueno, pues eran una serie de biotipos, de formas generales, en las que la mayoría de estos biotipos no eran algas que tuvieran una gran unión al sustrato, sino que eran bien algas principalmente de vida libre, como por ejemplo las diatomeas que ha mencionado antes Pedro, algas que tenían una matriz, pero esa matriz no estaba unida al soporte pétreo, o algas filamentosas con o sin matriz, pero que no tienen esa interacción tan fuerte con el soporte. También observamos que el biofilm posee una composición muy similar a la capa de agua, y como he dicho, son muy comunes las algas solitarias o en pequeños grupos. Se hizo unos estudios de microscopía electrónica para identificar tanto estas algas como el biofilm en conjunto,
Aquí volvemos a ver la diapositiva de antes, en la que observamos cómo el biofilm no tiene un contacto, un contacto muy bien definido, no es un contacto rugoso. Tampoco se aprecian algas endolíticas, que sean algas que llegan a crecer en el interior de las piedras, en el interior de la roca. Esta diapositiva la hemos visto antes. Y lo que vemos es que los elementos fotosintéticos, estas algas, lo que están haciendo es una carbonatación, que ya lo ha comentado antes Pedro, al retirar el dióxido de carbono del agua. Las algas necesitan el dióxido de carbono para desarrollarse. Al eliminar este dióxido de carbono del medio acuático, lo que hacen es desplazar un proceso químico que está en equilibrio, y al desplazar se precipita el dióxido de carbono sobre la superficie del biofilm, de las propias algas, y va haciendo esa costra biológica con ese componente de carbonatos en la superficie de los ortostatos. Como vemos, la comunidad que crece sobre los ortostatos es muy homogénea y muy similar a la que observamos en las muestras de agua, y además todos los ortostatos, si los viéramos, es difícilmente apreciable si es de naturaleza granítica o tiene otro tipo de composición. Además, vemos que con las catas de limpieza que se hicieron en el año 2019 y en el 2021, cuando hicimos otra vez la inspección, estas catas de limpieza habían desaparecido completamente de la superficie de los ortostatos, no se podían localizar. Esto nos da una idea de que el poder de regeneración de esta costra biológica es muy elevada. O sea, en algo menos de 24 meses ha vuelto a desarrollarse con la misma potencia, con el mismo tamaño, ¿no? Y bueno, y otra cosa que teníamos, que nos parecía muy curioso, es que también se achacaba la mala calidad de las aguas del embalse, y lo que vimos es que incluso en la superficie de los ortostatos llegamos a encontrar improntas de desarrollo de esponjas, que son animales que las esponjas de río precisamente no viven en aguas contaminadas. Otros animales también viven en aguas bastante limpias. Como conclusiones, en cuanto al estudio de deterioro, constatamos que esta costra tiene una regeneración muy elevada, que el daño que puede producir esta costra, o que está produciendo esta costra, únicamente se limita al tipo estético. O sea, puede afectar a la lectura de la obra, en tanto a que no podemos ver los diferentes tipos de roca. No encontramos algas endolíticas ni elementos biológicos que penetren en el sustrato. También entendemos que esta costra biogénica puede ayudar frente a agresiones externas al ser una capa carbonatada en el exterior. Nosotros no encontramos motivos para eliminar el biofilm de manera sistemática y generalizada, y sobre todo creemos que muy interesante, como comentaba también Ángel, por ejemplo, es el control durante los próximos años, cada vez que sea posible, volver a ver cómo está ese biofilm o esas superficies. Muchas gracias. Y terminamos las intervenciones con Emilio Gamo Pazos a través de la presentación Augusto Óbriga, nuevos datos a partir de las intervenciones arqueológicas del Ministerio de Cultura, en el que precisamente va a abordar los retos en la investigación que supuso intervenir en este espacio romano, quizás uno de los más icónicos del embalse, y que además quizás demuestra de forma más fehaciente los cambios radicales que observamos en este tipo de paisajes culturales, ¿no? Desde la ruina romana, que además aprovechó la trama urbana para construir el posterior poblado de Talavera la Vieja, hasta su desocupación forzosa con la construcción del embalse y la creación con ello de un nuevo paisaje cultural que cada cierto tiempo aparece con la bajada de las aguas. Emilio Gamo es licenciado en Historia y máster interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad.
realizó su tesis doctoral sobre la romanización de los pueblos de la meseta oriental, siendo premio extraordinario doctorado en la Universidad por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Es además Premio Provincia de Guadalajara de Investigación Histórica y Etnográfica en el año 2011 por el libro Corpus de Inscripciones Latinas de la provincia de Guadalajara y además ha realizado diversas estancias de investigación en universidades como la de Oxford o la Escuela Española de Arte y Arqueología en Roma. Todo este proceso se ha plasmado en una investigación que ha dado lugar a múltiples publicaciones y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, además de su participación en innumerables excavaciones y prospecciones arqueológicas, codirigiendo en la actualidad las excavaciones en el proyecto arqueológico de la ciudad carpetano-romana de Caracas. Y bueno, como funcionario de carrera fue técnico de museos en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y actualmente es conservador del Departamento de Numismática y Medallística de este museo, del Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues gracias por la presentación, Marta, y gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde y también bueno, pues a la organización de esta mesa, ¿no? Bien, decirles en primer lugar que este breve resumen de los resultados de la investigación en la ciudad romana de Augustóbriga no solo fue... Es decir, lo presento yo, pero ha sido realizado junto a Juan José Gordón, José María Murciano, Rafael Sabio y Ángel Villa. Y piensen que el objetivo fundamental de estas intervenciones arqueológicas, de las que hablaremos posteriormente, es la gestión de estos bienes culturales. Pero claro, la gestión de los bienes culturales es imposible sin el conocimiento de los mismos, puesto que para gestionar hay que conocer lo que se ha de gestionar. Por lo tanto, la investigación y la gestión son dos patas de una misma mesa que, si nos falta una de las dos, bueno, pues los yacimientos quedan cojos y definitivamente caen, ¿no? Bien, decirles que efectivamente Augustóbriga está ubicada en el pantano de Valdecañas, como estos otros yacimientos arqueológicos que se han comentado anteriormente por parte de mis compañeros, y decirles que hay una larga tradición historiográfica acerca de esta ciudad. La ciudad es mencionada varias veces en las fuentes clásicas. Plinio el Viejo dice que es un oppidum stipendiario en el conventus emeritense, por lo tanto en la provincia lusitania. Ptolomeo la localiza entre los letones. Y en el itinerario de Antonino y Jerónimo de Rávena se habla, bueno, cómo está ubicada en la vía romana que unía Augusta Emérita, es decir, Mérida, y Caesarea Augusta, es decir, Zaragoza. Y la espectacularidad de los restos romanos llamó la atención desde ya el siglo XVI a muchos investigadores sobre la materia. Ambrosio de Morales, Pons, Hermosilla, Laborde, José de Viu, etc. Decirles unas cosas, una reflexión interesante, ¿no? Porque a veces desde la arqueología del siglo XXI pensamos que los que vinieron antes sabían menos que nosotros. Pero es cierto que muchas de las observaciones que hicieron algunos de estos investigadores antiguos, que posteriormente se vieron refutadas, algunas de ellas finalmente, a través de estas intervenciones arqueológicas, hemos podido saber que tenían razón. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta todas las opiniones anteriores, ¿no?, para construir la nuestra. Bien, y la prueba definitiva para la ubicación de Augustóbriga en este lugar es una inscripción que se halló en 1867, la parte de la muralla de Talavera la Vieja que mira al Tajo, que tiene una alusión al Senatus Populusque Augustobrigensium, es decir, al Senado y al pueblo de Augustóbriga. Decirles que, como ha comentado Ángel anteriormente, el problema fundamental a la hora de gestión y de conocimiento del yacimiento es que el pueblo de Talavera la Vieja estaba ubicado encima de las ruinas romanas, de tal forma que unas estructuras y otras, en fin, se superponen. Y para más complicación,
gran parte de las viviendas de Talavera la Vieja estaban construidas reutilizando materiales reutilizados romanos, a su vez, de tal forma que, aunque no estuviera en posición primaria, pero estaba lleno de materiales romanos todo el entorno, ¿no? Bueno, y por no entretener mucho, bueno, pues Melida hace nuevas investigaciones y empiezan ya las primeras medidas de protección, se declaran monumentos histórico-artísticos, el templo, ambos templos, ¿no? el de la Cilla y el de los Mármoles. En 1931 se hace un proyecto en 1949 de conservación de estos restos y finalmente, bueno, pues en 1963 se construye el embalse, precisamente por esa declaración de 1931 de estos monumentos como monumentos nacionales. Bueno, pues se ve la necesidad de mover parte de estos restos arqueológicos, como son bueno, la parte, el frontal del templo de los Mármoles y las columnas y 3 columnas del templo de la Cilla, ambos ubicados en el Foro de Augustóbriga y en el centro de la ciudad. Y el Instituto Arqueológico Alemán realizó también, como ha publicado el profesor Sadner, una serie de dibujos y de mediciones antes de que se inundara, ¿no? Y también García Bellido se le encargó que hiciera una serie de excavaciones arqueológicas, como pueden ver, que han sido publicados parte de estos diarios, estas fotografías por Morán en 2017 y bueno, hemos podido ver también durante estas intervenciones las intervenciones de García Bellido, ¿no? Incluso las catas de García Bellido que en algunos casos se veían, ¿no? A esto se une otra complicación y no es solo el propio deterioro, sino que para la construcción del pantano se demuelen las casas del pueblo, con lo cual es una complicación sobre la complicación, ¿no? Aquí pueden ver la iglesia y el demolida y el traslado de los mármoles, finalmente la inundación, ¿no? Bueno, los problemas prácticos para la realización de estas tareas ya se han comentado anteriormente, por lo tanto no me entretendré en ello. Como pueden ver, es el templo de los Mármoles trasladado a su nueva ubicación y decirles que aún así, después de la construcción del pantano, se desarrollaron distintas intervenciones arqueológicas por parte de Antonio González Cordero, de Carlos Morán y de José Ángel Salgado Carmona. Es interesante destacar cómo los restos que se encuentran en Augustóbriga no son solo de época romana, sino que también se encuentran restos de época orientalizante muy relevantes que dieron lugar a la realización de una serie de intervenciones arqueológicas cuando el pantano lo hacía posible. Sin embargo, los restos de los muros exhumados de época orientalizante, al ser de estructura menos fuerte que los muros romanos, pues se han visto muy afectados por estas subidas y bajadas de las aguas del pantano. Bien, para el desarrollo de los trabajos, pues bueno, como os he indicado anteriormente, pues, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, la Subdirección Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Subdirección General de Museos Estatales, quienes participaron con el apoyo de la Junta de Extremadura, del SEPRONA y de los agentes del medio natural de la Junta de Extremadura, ¿no? Se realizaron varias tareas. Por un lado, la excavación en la ermita de los Santos Mártires. Es una ermita de época moderna que se ubica en las afueras del pueblo de Talavera la Vieja, y en esta se realizó una excavación para recuperar esa inscripción de Marco Bilius, hijo de Marco, de la tribu Papiria emeritense, lo cual es interesante porque bueno, confirma la vinculación con Mérida, no solo a través de pertenecer al mismo convento jurídico, sino también del paso de la vía. Pero en cualquier caso, esa excavación arqueológica permitió la extracción de la inscripción romana y su traslado al Museo de Cáceres. También se realizó un vuelo de LIDAR que solicitó el IPCE a la empresa Technico
un modelo digital de la superficie, se localizaron todos esos restos que se iban ubicando en las prospecciones en superficie mediante QGIS, y también se realizaron georradares en distintas áreas para comprobar la disposición general de la ciudad. Y es que la idea fundamental era ver cuál era la extensión de la ciudad antigua, qué restos eran urbanos y qué restos eran periurbanos, dónde estaban las áreas de necrópolis y, por tanto, cuáles son los restos que hay que identificar para poder proceder a su protección definitiva, ¿no? Y bueno, pues estas son las prospecciones en superficie. Pueden ver, son cantidades sorprendentes, ¿no?, de restos constructivos romanos. Bien, esta es la imagen del dron que les había comentado, el modelo digital terrestre a través del dron. Y ahí pueden observar en negro cómo son los restos que a través del georradar y de la prospección en superficie hemos podido identificar como indubitablemente de época romana. Ya iremos comentando un poco. Por un lado, el foro al norte de la antigua ciudad, junto al río Tajo. Y dentro del foro está el templo de la Cilla. Como pueden ver, conserva gran parte de la estructura, aunque luego está recrecido en época moderna para ser la Cilla, ¿no?, de la población de Talavera la Vieja, que estaba dispuesto frente a un estanque, el cual, bueno, pues desgraciadamente se ha visto, como pueden observar, muy afectado por estos procesos, en fin, por la inundación del pantano, de tal forma que en fotografías anteriores se estaba, bueno, completamente en su sitio y entero, y se había visto deteriorado y caído por el barranco abajo. Restos de otras edificaciones, y luego también una estructura anexa al foro que recuerda al foro adjunto de Mérida, que se llama, es como una plaza adjunta al foro, ¿no? El foro adjunto de Mérida, pues esto sería algo similar, ¿no?, por su disposición. Pueden ver la cantidad de estructuras que se ven en superficies, entre ellas las ruinas de la iglesia de San Andrés, y solo las que se marcan en negro son las que sin duda son romanas, que hemos podido completar mediante la prospección de georradar. Y así quedaría la plaza del foro, ¿no? El templo de... No sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor? Sí. Bien, este sería el templo de la Cilla. Este sería el templo de los mármoles, que está extraído del pantano. Este sería el estanque, y aquí hay restos de otra edificación que posiblemente fuera otro templo, pero no lo podemos asegurar con certeza si no se realizan excavaciones. Y toda la plaza está cercada por un pórtico que, bueno, pues cierra la plaza por sus tres extremos, mientras que al norte hay un muro de contención de época romana que todavía sigue existiendo, y de hecho ha permitido que no se destruyan los restos del foro, y que nivelaba toda la plaza, ¿no? Ven ustedes los niveles geológicos, ¿no? Y más al sur, este es el foro anexo que les comentaba anteriormente, que es una estructura similar a Mérida, es decir, es una plaza con un canal. ¿Lo ven? Esto que ven aquí es un canal que recorrería el reborde de la plaza de ese otro foro anexo al foro principal. También había unas termas que por sus dimensiones parecen unas termas claramente públicas. Pueden ver cómo están las piscinas claramente. También se han visto afectadas, evidentemente, ¿no?, por estos procesos de inundación. Y estos son los restos que quedan en superficie. Y esto nos ha permitido hacer una visión general del yacimiento, ¿no?, que mediante
y un plano, una planimetría, bueno, pues bastante aproximada de cómo sería la ciudad romana y que está, bueno, se traduce, por así decirlo, en ese dibujo realizado por Rafael Sabio, que es el resumen de toda esta intervención, ¿no? Por lo tanto, una ciudad que dentro de las murallas tenía 22 hectáreas de extensión, una ciudad romana importante, amurallada evidentemente, con foro, con termas públicas, con los decumani orientados en sentido noreste-suroeste y con los cardines en sentido noroeste-sureste, lo cual condiciona también la disposición de las termas, la disposición del foro, y hemos podido ver in situ que tenía acueducto, que tenía cloacas y que tenía amplias áreas con estructuras habitacionales, y hay extramuros varias áreas metropolitanas y otra serie de estructuras constructivas que se vinculan a la ciudad. Sobre la muralla, que fue parcialmente intervenida por García Bellido, esta es una de las torres de la muralla, la que excavó García Bellido. Como pueden ver, se conserva bien. Pueden ustedes ver cómo este sería el resto conservado de la muralla romana. Luego, la vialidad que nos permite trazar la orientación de las calles y, por lo tanto, de los cardines y de los decumano y la estructura general de la ciudad, en definitiva. Villas suburbanas, pero muy cercanas a la ciudad y de grandes dimensiones. Y luego lo que os comentaba de la infraestructura hídrica, ¿no? ¿Ven? Esta es la villa que veíamos anteriormente y este es el acueducto. No piensen que es un acueducto como, digamos, el acueducto de Segovia, es, digamos, un canal, ¿no? Digamos, como una acequia que trasladaba agua desde una presa cercana hasta la ciudad. Sin embargo, esa acequia, que parece de fácil ejecución, lleva muchísima complicación técnica, puesto que tiene que tener una pendiente muy suave, y si esta pendiente se hace más fuerte, se desborda y además se arrasa, y si no, pues no fluye el agua, de tal forma que constituye una obra de ingeniería que, pese a parecer una obra humilde, tiene gran complicación. Y luego, evidentemente, la existencia de cloacas, algunas muy llamativas, como la cloaca de la Cantamora. Y para terminar, bueno, pues llamar la atención sobre este conjunto arqueológico excepcional, ¿no? En el cual se han puesto, bueno, pues este granito de arena, ¿no? Para mejorar su conservación, con lo que decía Fidel Fita en el siglo XIX, fue destacado miembro de la Real Academia de la Historia, que decía que los monumentos artísticos y epigráficos de aquella localidad, la posición estratégica de sus robustas murallas, todo se ajusta y viene a parar a una misma conclusión. Las misteriosas ruinas de Talavera la Vieja esmaltan el asiento de una poderosa ciudad que vivió largos siglos de honor y de gloria. Por lo tanto, si quieren saber más sobre la antigua gloria de Augustóbriga, pues les invito a que lean los artículos del libro editado por el Ministerio de Cultura, que es de libre acceso en la página web, de la gestión de patrimonio arqueológico en aguas continentales, y, bueno, y también están publicados otros artículos que, bueno, tienen ustedes acceso a ellos. Así que nada, pues muchas gracias por su atención. Bueno, simplemente recordar, como hacía Emilio al final de su ponencia, que bueno, todo este excepcional proceso de investigación y de puesta en valor del patrimonio arqueológico del embalse de Valdecañas dio lugar a una publicación editada por el Ministerio de Cultura a finales del año 2023, en el que, bueno, pues, todos los estudios en los que nos hemos podido adentrar en esta última hora en la mesa de redonda, pues están con todo lujo de detalles, y bueno, simplemente recordaros que es de acceso gratuito, de libre descarga, y que está disponible en la página web de publicaciones del Ministerio de Cultura. Y como decía ahora, abrimos la mesa a las preguntas que consideréis oportunas. Quería preguntar si al dolmen del Guadalperal, por ejemplo, se llama dolmen, pero ¿es realmente un dolmen o es otra figura? Sí,
Sí, es un dolmen. Lo que pasa que es verdad que la estética actual desvirtúa un poco el concepto de dolmen. Si no supiéramos estos antecedentes y conociéramos la fotografía histórica de Hugo Obermayer cuando lo intervino en los años 20, es cierto que la sensación actual es que se corresponde con un cromlech, porque vemos menhires hincados dibujando una estructura circular. Pero el aspecto de hoy en día no tiene nada que ver con el aspecto original. En origen era un túmulo, como una montaña, con un pequeño corredor y un acceso. Ya le digo, o sea que es muy interesante el dolmen de Guadalperal también desde el punto de vista historiográfico para entender cómo eran las intervenciones arqueológicas a principios del siglo XX, porque como han comentado nuestros compañeros, en especial Pedro, es un monumento megalítico que está tremendamente intervenido. Hay peanas de hormigón, cosidos con varillas metálicas, en fin. El túmulo se ha desmontado por completo, creando esta imagen artificial de anillo perimetral. Por lo tanto, es verdad que la imagen actual puede conducir a engaño. Las piedras que ahora se ven todas verticales, digamos, o en el suelo, en algún momento cubrieron una parte. Exacto, iba cubierto. Efectivamente. Lo que no sabemos era el sistema de cubrición. No sabemos si era adintelado con otro ortostato, parece que no, porque no han aparecido. Seguramente fuera una cubierta más liviana, pues de barro, de madera, que no ha perdurado hasta la fecha. Podría pedir, por favor, que no me van a hacer caso, pero que nadie más diga que es el Stonehenge español, por favor. Porque no lo es, no tiene nada que ver, está muy lejos de serlo. Por favor, que se acabe este bucle ya, porque no. Sobre todo la prensa, que le encanta decirlo. Buenas tardes y muchísimas gracias por todo lo que he aprendido. No tenía ni idea. He pasado por Valdecañas cientos de veces en mi juventud y jamás pensé que hubiera allí enterrado todo lo que hoy he visto que había enterrado. Bueno, lo primero que me ha sorprendido es lo del dolmen, porque yo al ver la fotografía creía que era un cromlech. O sea, me daba esa sensación, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, y lo más importante, mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes el futuro de sus intervenciones en Valdecañas? ¿Cómo lo ven? O sea, si hay futuro, que supongo que sí que lo hay, y hasta dónde por lo menos les gustaría llegar. Y una segunda pregunta es si Talavera la Nueva, donde ahora han abierto, creo que todavía no lo he visto, una villa, creo que es una villa o restos romanos en cualquier caso con un mosaico y demás, supongo que sería la consecuencia de la destrucción de Talavera la Vieja. Y si esa villa tiene algo que ver con los restos romanos de Talavera la Vieja. Sí, respecto a la primera pregunta, la situación, el escenario que nos hemos encontrado en Valdecañas es un escenario muy similar al del resto de embalses de España. Entonces sí que es verdad que este ha sido el proyecto piloto, la experiencia piloto, donde, pues, entre otras cosas, hemos conseguido reunir a todos los agentes implicados, agentes públicos, especialistas, etc. Nuestra intención es seguir, por un lado, monitorizar siempre nuestro criterio es el de mínima intervención, lo cual implica que la opción del desplazamiento de los bienes culturales sea como última opción, por supuesto muy bien argumentada y justificada. Por lo tanto, nuestro primer interés es, por un lado, seguir documentando desde el punto de vista arqueológico el resto de bienes del embalse, pero sobre todo monitorizar la conservación tanto en los que ya hemos intervenido como en los que están sin intervenir. Digo monitorizar, me refiero a hacer una selección. Claro, no podemos monitorizar todas las hectáreas que hay del embalse. Y los resultados que obtengamos a corto plazo dentro de este proyecto que nos sirvan para alimentar este protocolo que ya hemos empezado a trabajar y poder implementarlo no solo en Valdecañas, sino en los demás embalses que sufren de esta misma casuística. Sí, sobre lo que preguntaba de la villa, a ver, las ciudades romanas tienen una relación indisoluble entre el campo y la ciudad, de tal forma que
Cuando la ciudad se expande, eso tiene una consecuencia en su entorno, ¿no? ¿Cuál es en el caso de la Villa Romana de Talavera la Nueva? Bueno, pues una serie de establecimientos rurales vinculados a explotaciones agrícolas de personas que se vinculan de una u otra forma a la ciudad romana. Vamos, son, haciendo un paralelo histórico un poco, en fin, atrevido, serían como cortijos, vaya, en definitiva, ¿no? De tal forma que está la ciudad y en el campo, bueno, pues hay cortijos. ¿Cuál es la cuestión? Que esas villas en época tardorromana, cuando las ciudades van, digamos, bueno, entrando en cierta decadencia o en una decadencia total, pues en esas villas, bueno, pues algunas de ellas se monumentalizan, se decoran con mosaicos, se hacen más ricas, ¿no? Entonces, bueno, en relación también con el desarrollo del latifundismo y del colonato y otras cuestiones sociales. Bueno, la de Carranque es claro, sí, es una villa mucho más rica, ¿no? Pero la idea es que, bueno, pues que tiene una vinculación en relación con la ciudad, tanto en su aparición y cuando la ciudad aparecen villas, pero también cuando la ciudad empieza a llegar a su ocaso, también se desarrollan las villas, por otra parte. Por lo tanto, es un proceso, bueno, pues paralelo al desarrollo de la ciudad, al desarrollo del campo. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta va dirigida en conjunto al que queráis o queréis competente para contestar, porque me agrada mucho ver a diferentes ponentes que de una manera directa e indirecta se dedican a la gestión del patrimonio, a la intervención del patrimonio, y se ha mencionado en varias ocasiones la palabra actores en cuanto a las intervenciones, la protección, la conservación y la posibilidad de hacer nuevas intervenciones, ¿no? Pero no sé si es que yo no me he enterado o quizá no se ha mencionado, hay un actor fundamental que es la población, ¿no? La población que vive, que es originaria de los lugares en torno al pantano, y que además habéis mencionado un montón de pueblos que hay alrededor del pantano, habéis mencionado también un número de yacimientos que estaban documentados, que pertenecían a cada municipio. Y la pregunta concreta es, dentro de todas estas acciones que hacéis y que planificáis, ¿qué papel juega la población rural que vive en las áreas donde está el pantano y donde se desarrollan las intervenciones? Y segunda, o vinculada con esta, yo creo que es fundamental la importancia de que la gente sienta como propio eso, porque de alguna manera es parte de su historia. ¿Qué acciones de pedagogía, difusión de lo que hay, se hace con la población local para precisamente que sean los primeros que den la alerta cuando hay un intento de expolio? Bueno, pues empiezo contestando yo. Desde el Ministerio de Cultura somos totalmente conscientes de la importancia de que las comunidades locales conozcan su patrimonio y también lo protejan. De hecho, todos los años lanzamos una iniciativa que se llama Abierto por Excavación, que lo que hacemos es aprovechar los trabajos en algún enclave arqueológico para que la población pueda visitarlo y de primera mano conozca en qué consisten esas actuaciones. Eso lo venimos haciendo hace varios años. El problema específico del embalse de Valdecañas es su situación y sus accesos. Por un lado, en la mayoría de ocasiones, para poder acceder a la cuenca hay que atravesar caminos privados para los que no estamos autorizados a llevar población. Y en segundo lugar, hay accesos que realmente no se pueden hacer con las garantías de seguridad. Bien porque hay que navegar o son acantilados. Entonces es verdad que en ese sentido el embalse de Valdecañas es un escenario complejo para poder organizar visitas con la población local. Todo esto sí que lo suplimos con una campaña de divulgación y de difusión precisamente hacia todos estos municipios. Ya lo hemos hecho en más de una ocasión, desplazarnos los técnicos del Ministerio
hasta las propias localidades para impartir allí pequeñas charlas y que los habitantes, los vecinos de los alrededores conozcan tanto lo que se está haciendo en su territorio como los resultados obtenidos. Y eso creemos que es fundamental porque hay que concienciar a la población, porque al final ellos son, como usted decía, los principales, los que en primera instancia protegen y valoran su patrimonio. Entonces, sí que es verdad que ya hemos hecho varias iniciativas desde el 2019, incluso en el mismo 2019, cuando emergió esta parte del patrimonio arqueológico, una de las primeras actuaciones fue desplazarnos hasta esos municipios y dar unas pequeñas charlas. Sí, a este respecto, añadir en relación con lo que comentaba Juanjo de la necesidad de hacer labores de concienciación y de sensibilización, pues por ejemplo este año se va a continuar con esa dinámica, ya avisaremos en unas semanas, y además creemos que es una iniciativa que aunque no es perfecta y por supuesto puede ampliarse, funciona, ¿no? Porque de hecho buena parte de las denuncias de expolio que tenemos en este embalse vienen de la propia ciudadanía, ¿no? Entonces creemos que de momento estas estrategias de sensibilización están siendo exitosas y no significa que no se puedan ver ampliadas, ¿no? También a colación de esto que estábamos hablando y de la importancia que la prensa tiene en la difusión de este patrimonio, sobre todo cuando avisa anualmente de la bajada de las aguas, pues también es nuestra responsabilidad recordar que actualmente estos espacios no están abiertos a la visita pública precisamente por estas cuestiones logísticas y de seguridad que implica atravesar el embalse y que puede llevar varios kilómetros al visitante en pleno verano hasta llegar al yacimiento, ¿no? Lo que es un peligro desde todo punto de vista. Sí que es verdad que anualmente también desde el Ministerio se autorizan algunos servicios náuticos para poder hacer pequeñas visitas, particularmente al dolmen del Guadalperal, y cuando así lo permite también el nivel de las aguas, a otros espacios como es Augusto Obriga, pero siempre a través de servicios autorizados para garantizar esa seguridad de la que hablábamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestras ponencias y sobre todo por vuestro trabajo y vuestra labor de divulgación. Y es que os quería preguntar sobre los berracos, si aparecen descontextualizados o están asociados a algún tipo de templo o tienen un carácter protector apotropaico y qué animales representan, porque son jabalís. Yo es que los llevo viendo desde que era niña, pero nunca he sabido y si siempre están vinculados a los betones o a otros pueblos. Muchas gracias. Gracias. Los berracos son representaciones tanto de toros, por ejemplo los toros de Guisando, o suidos. Decimos suidos porque en esa época, hacia el siglo IV a.C., la domesticación del cerdo como lo entendemos hoy en día no existía. Entonces es muy complicado diferenciar fenotipos de una especie domesticada respecto a las de una salvaje. O sea, podrían ser jabalíes o cerdos. De hecho, en función del tipo de escultura que podamos observar, veremos que hay rasgos más que se aproximan más a la estética de un cerdo, como lo conocemos hoy, que insisto que es una cosa moderna, no es el cerdo de aquella época, o respecto a un jabalí. Sobre la contextualización, la mayoría de berracos no están contextualizados. De hecho, que yo ahora recuerde, el único que tenemos la certeza de que está en su sitio original es el que apareció en la Puerta de San Vicente, en la muralla de Ávila. Todos los demás están muy descontextualizados, entre otras cosas porque durante muchos siglos posteriores tuvieron diferentes reutilizaciones, como hitos. El Lazarillo de Tormes lo nombra en el puente de Salamanca, era como un hito jurisdiccional, hasta aquí tenía jurisdicción, más allá no. Luego fue como una especie de escarnio hacia determinadas actividades poco honradas. Quiero decir que símbolo de estatus, en muchos palacios de Ávila veréis que lo ponen en las puertas. Entonces, a la hora de contextualizar estas esculturas lo tenemos realmente complicado. ¿Qué hemos hecho en estos 3 berracos que hemos presentado en la ponencia? Recurrir a análisis petrológicos. Qué pena que compañero Pedro se haya marchado porque los estudios petrológicos los hizo él, de manera que obteniendo una mínima muestra podemos contrastarla con los mapas geológicos de la zona y comprobar que al menos ese granito empleado es un granito de la zona.
Por lo tanto, ya podemos trazar, bueno, como focos del origen de los posibles berracos. En el caso de los que hemos visto en la presentación, sí que podemos confirmar que son de granitos de la zona, pero recuerdo el caso de un berraco que apareció en Ávila, cuya roca, después de estos estudios, el afloramiento más cercano estaba como a 300 kilómetros de la escultura. Entonces ya le digo que es complejo, es verdad que nos apoyamos mucho en estudios analíticos y que gracias a ellos pues vamos arrojando un poquito de luz sobre este ámbito. Si les consta al Ministerio de Cultura que si la construcción de la macrourbanización Isla de Valdecañas ha supuesto algún deterioro de posibles elementos arqueológicos que hubiera de interés por allí. En el mapa que más o menos manejábamos en el momento había un yacimiento cercano a esa urbanización, pero no coincidente en principio. O sea, no los criterios de ese polémico caso que todos conocemos tienen que ver más con el medio ambiente que con los restos arqueológicos. Sí que había algo cercano que tenemos localizado, o sea, que está localizado, pero no, en principio no entró dentro de esa causística, ¿no? Y también cuando hablamos de patrimonio arqueológico no solo nos referimos a estructuras de época romana o posteriores. En las terrazas superiores de gran parte del embalse ha aparecido mucha industria lítica de paleolítico inferior y medio, que ahí lógicamente no va asociada a estructuras habitacionales, estructuras me refiero a muros, pero son igualmente interesantes. Quiero decir con esto que el patrimonio arqueológico de la cuenca es extremadamente heterogéneo también, y la afección que puede sufrir por parte de algunas urbanizaciones o de la acción del agua también es distinto. De ahí la complejidad de este proyecto. Muy bien, pues con esto damos por terminada la mesa redonda. Agradeceros a todos vuestra asistencia y recordaros que si no habéis visitado la sala de novedades arqueológicas, pues hoy ya no, pero bueno, os recomendamos que lo hagáis en los próximos días. Muchas gracias y buena tarde.